Lo engañé porque me sentía sola y él no me entendía. En lugar de apoyarme, buscó consuelo en otra. Escribo esto porque necesito que alguien, en algún lugar del universo, entienda mi versión. Porque en mi mundo, el veredicto ya ha sido dictado y yo soy la única culpable. Soy la infiel, la traidora, la que rompió el corazón de un hombre bueno. Y sí, técnicamente, lo engañé. Pero la historia, mi historia, es mucho más complicada que esa simple y fea palabra. La verdad es que él me empujó a hacerlo. Él creó el vacío, y yo, en mi desesperación, solo intenté llenarlo. Conocí a Marcos hace 5 años en un festival de música. Yo estaba con mis amigas, él con los suyos. Nuestros grupos se mezclaron por casualidad cerca de una de las carpas de comida. Lo primero que noté de él fueron sus ojos. Reían antes que su boca. Había una calidez en ellos, una chispa de bondad que me atrajo al instante. Empezamos a hablar de la banda que acababa de tocar. Resultó que a ambos nos encantaba el rock alternativo de los 90. Hablamos durante horas, sentados en el césped, mientras la música sonaba de fondo. Fue fácil, natural, como si nos conociéramos de toda la vida. Al final del festival, intercambiamos números. Nuestra primera cita fue una semana después, en una pequeña librería de segunda mano seguida de un café. Hablamos de libros, de sueños, de miedos. Me contó que quería ser profesor de historia, yo le conté que soñaba con abrir mi propia floristería. Nuestra relación se construyó sobre esa base, una conexión profunda y un apoyo mutuo incondicional. O al menos, eso es lo que yo creía. Los primeros años fueron idílicos. Nos mudamos juntos a un apartamento que yo llené de plantas y que él llenó de libros. Él me animó a tomar clases de diseño floral, me ayudaba a preparar los exámenes, era mi mayor fan. Yo lo apoyaba en su carrera, le leía sus trabajos, lo escuchaba quejarse de sus alumnos con paciencia. Éramos un equipo. Él era mi persona. La estabilidad que me proporcionaba su amor era el suelo firme sobre el que caminaba. Construimos un pequeño universo perfecto, solo para nosotros dos. Pero hace poco más de un año, nuestro universo empezó a temblar. Mi madre enfermó. Un diagnóstico grave, de esos que te roban el aliento y te ponen el mundo del revés. Mi vida se convirtió en un torbellino de hospitales, médicos, malas noticias y noches en vela. El pequeño negocio de flores que había empezado a construir con tanto esfuerzo tuvo que pasar a un segundo plano. Yo estaba agotada, física y emocionalmente. Me sentía como si estuviera caminando constantemente sobre un alambre, a punto de caer al vacío. Y en medio de todo ese caos, Marcos, simplemente no estaba. Físicamente sí, claro. Dormía a mi lado todas las noches. Me preguntaba, ¿cómo estás?, por la mañana. Pero no estaba realmente ahí. Cuando intentaba hablar con él, cuando intentaba explicarle el miedo paralizante que sentía, la angustia que me ahogaba, sus respuestas eran prácticas, lógicas. Tienes que ser fuerte por ella, asegúrate de comer bien, no te olvides de pagar esa factura. Eran soluciones, no consuelo. Yo no necesitaba un gestor de crisis, necesitaba a mi pareja. Necesitaba que me abrazara y me dijera que todo iba a estar bien, aunque fuera mentira. Necesitaba que me escuchara llorar sin intentar arreglar el problema. Empecé a sentir un abismo abriéndose entre nosotros. Yo estaba en una isla de dolor y él estaba en la orilla, mirándome, pero sin saber cómo construir un puente para llegar a mí. Las conversaciones se volvieron superficiales. Hablábamos del tiempo, de su trabajo, de lo que íbamos a cenar. Pero el silencio sobre lo que realmente importaba, sobre mi dolor, era ensordecedor. Me sentía increíblemente sola, más sola que nunca, a pesar de compartir la cama con el hombre que amaba. Él no me entendía. No hacía el esfuerzo por entenderme. Y esa soledad, esa sensación de ser invisible en mi propia casa, se convirtió en un monstruo que me devoraba por dentro. Yo estaba en mi punto más vulnerable, rota y desesperada por una conexión que mi propia pareja me estaba negando. El monstruo de la soledad tiene un apetito insaciable. Y cuando no encuentras alimento en casa, empiezas a buscarlo fuera, aunque no sea de forma consciente. Mi fuera se llamaba Javier. Era el hermano de una de las enfermeras del turno de noche en el hospital donde mi madre estaba ingresada, Laura. A veces, cuando me quedaba hasta tarde, Laura y yo charlábamos un poco. Era amable y compasiva. Una noche, mientras yo estaba en la cafetería del hospital, con la mirada perdida en una taza de café frío, un hombre se acercó a mi mesa. Tú debes de ser Laura, dijo, con una sonrisa tímida. Lo corregí, explicándole que yo era la hija de una paciente y que su hermana estaba en su turno. Se disculpó, avergonzado, y se presentó como Javier. Había ido a llevarle algo de cenar a su hermana. Se sentó conmigo un momento. No sé si fue por la luz tenue del hospital o por mi estado de agotamiento extremo, pero me pareció que había una bondad genuina en su rostro,
una calma que contrastaba con mi tormenta interna. Hablamos unos minutos. Le conté por encima la situación de mi madre. Y su reacción fue tan diferente a la de Marcos. No me dio consejos. No me dijo que fuera fuerte. Simplemente me escuchó. Y cuando terminé, me dijo, no puedo ni imaginar lo duro que debe ser eso. Tienes que estar agotada. Esas simples palabras, ese reconocimiento de mi dolor, fueron como un vaso de agua en el desierto. Me sentí vista. Por primera vez en meses, sentí que alguien realmente veía mi sufrimiento. Ese encuentro casual se convirtió en algo más. Empezamos a coincidir en el hospital. Él iba a visitar a su hermana, yo, a mi madre. Nuestras conversaciones en la cafetería se hicieron más largas, más frecuentes. Era fácil hablar con él. Le contaba mis miedos, mi frustración, el sentimiento de abandono que sentía en mi propia casa. Y él no juzgaba. Solo asentía, me hacía preguntas, me ofrecía un pañuelo cuando empezaba a llorar. Se convirtió en mi confidente, mi paño de lágrimas. Empecé a mentir. Mentiras pequeñas al principio. Si Marcos me preguntaba por qué llegaba tarde, le decía que había habido un atasco o que me había quedado más tiempo con mi madre. Nunca mencioné a Javier. ¿Por qué iba a hacerlo? En mi mente, no estaba haciendo nada malo. Javier era solo un amigo, un apoyo que la vida me había puesto en el camino porque mi propia pareja era incapaz de dármelo. Me convencí a mí misma de que esto no era una traición. Era una necesidad. Era mi válvula de escape para no explotar. La escalada fue tan natural que se sintió inevitable. Un día, después de una noticia particularmente mala sobre la salud de mi madre, salí del hospital destrozada. Javier estaba allí, esperando a su hermana. Me vio y, sin decir una palabra, me llevó a dar un paseo por el parque cercano. Caminamos en silencio durante un rato, y luego me senté en un banco y me derrumbé. Él se sentó a mi lado, me puso una mano en el hombro y esperó a que terminara. Ese contacto físico, tan simple y tan casto, fue eléctrico. Era el tipo de consuelo que anhelaba de Marcos y que nunca llegaba. Empecé a justificarlo todo. Marcos no me entendía, Javier sí. Marcos era frío y práctico, Javier era cálido y empático. Marcos me hacía sentir sola, Javier me hacía sentir acompañada. No era mi culpa. Yo no había buscado esto. La vida, las circunstancias, la negligencia emocional de Marcos, todo me había llevado a este punto. Javier no era una tentación, era un salvavidas. Y yo me estaba ahogando. Hay momentos en la vida que actúan como un punto de inflexión, un antes y un después. Para mí, ese momento llegó una noche de jueves. Había pasado todo el día en el hospital. Los médicos nos habían dado la noticia que temíamos. A mi madre le quedaba muy poco tiempo. El tratamiento ya no funcionaba. Solo quedaban los cuidados paliativos. Salí de esa reunión sintiéndome completamente vacía, como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo. Caminé por los pasillos del hospital como un autómata. Lo primero que hice, instintivamente, fue llamar a Marcos. Necesitaba a mi pareja. Necesitaba que dejara todo y viniera a abrazarme. Sonó 1, 2, 3 veces. Saltó el buzón de voz. Le dejé un mensaje entre sollozos, apenas inteligible. Marcos, es mamá, por favor, llámame. Esperé. Pasaron 10 minutos, luego 20, luego 1 hora. Nada. El silencio de su teléfono era una bofetada. Una confirmación de todo el abandono que había estado sintiendo durante meses. Me sentí estúpida, patética. ¿Por qué seguía esperando algo de él? Fue entonces cuando vi a Javier. Estaba terminando su jornada como voluntario en una de las plantas. Nuestros ojos se cruzaron y él supo, al instante, que algo iba terriblemente mal. Se acercó, su rostro lleno de una preocupación genuina. ¿Qué ha pasado, Ana? No pude hablar. Solo negué con la cabeza y las lágrimas empezaron a brotar de nuevo. Él no insistió. Simplemente me dijo, ven, salgamos de aquí. Me llevó a su coche y condujo sin rumbo fijo. Yo miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar como un borrón. Finalmente, aparcó en un mirador, un lugar tranquilo con vistas a toda la ciudad. El motor se apagó y el silencio llenó el coche. Pero no era un silencio incómodo como los que tenía con Marcos. Era un silencio de compañía, de respeto. Me giré hacia él, con la voz rota. Le conté lo que los médicos habían dicho. Le conté que había llamado a Marcos y que no había respondido. Le conté lo sola y abandonada que me sentía. Y él, en lugar de darme un discurso sobre la fortaleza o la resiliencia, simplemente me miró con una empatía tan profunda que me desarmó. Lo siento tanto, Ana, susurró. Y luego, hizo lo que yo llevaba meses anhelando que hiciera Marcos. Se acercó y me abrazó. No fue un abrazo incómodo o forzado. Fue un abrazo que me envolvió, que me hizo sentir segura, protegida.
Lloré en su hombro durante lo que pareció una eternidad. Y cuando finalmente me calmé, me aparté un poco. Nuestros rostros estaban muy cerca. Pude ver el reflejo de las luces de la ciudad en sus ojos. Y entonces, sucedió. No sé quién se movió primero. Quizás fui yo, quizás fue él. O quizás fue una fuerza inevitable que nos empujó al uno hacia el otro. Nos besamos. En mi mente, no se sintió como una traición. No en ese momento. Se sintió como, respirar. Después de meses de estar bajo el agua, finalmente había sacado la cabeza y había llenado mis pulmones de aire. El beso no fue apasionado ni lujurioso. Fue tierno, fue triste. Fue un acto de consuelo mutuo, un reconocimiento de la soledad que ambos, de diferentes maneras, sentíamos. No pasó a más. Solo fue ese beso. Pero fue suficiente. Cuando nos separamos, no sentí una oleada de culpa. Sentí una extraña calma. En mi cabeza, la justificación se formó al instante, sólida como una roca, no es mi culpa. Me sentía sola y él no me entendía. Necesitaba esto. Marcos me abandonó primero, su abandono fue emocional y eso es peor. Esto no fue un error, fue una consecuencia. Me convencí a mí misma de que cualquier persona en mi situación habría hecho lo mismo. No era yo la que había fallado. Era él. Su incapacidad para estar a mi lado me había dejado sin otra opción. Después de esa noche con Javier, decidí que tenía que ser honesta con Marcos. No por un ataque de culpa, sino por una especie de claridad amarga. El beso me había demostrado que nuestra relación estaba rota, quizás irreparablemente. Quería enfrentarlo, no para confesar mi pecado, sino para confrontarlo con su abandono, usando mi desliz como la prueba definitiva de su fracaso como pareja. Esperé a que llegara a casa esa noche. Yo no había vuelto a llamar. Quería ver cuánto tardaba en responder a mi mensaje desesperado. Llegó pasadas las 10, con aspecto cansado. Entró en el salón y me vio sentada en el sofá, esperándolo. Hola, dijo, dejando las llaves en la mesa. ¿Todo bien? Acabo de ver tu llamada, he tenido un día de locos en el trabajo. Un día de locos. Esa fue su excusa. Mi madre se estaba muriendo y él había tenido un día de locos. La rabia me subió por la garganta, fría y afilada. ¿Todo bien?, repetí, mi voz temblando de una furia contenida. No, Marcos, no todo está bien. Te llamé hace horas. Te dejé un mensaje. A mi madre le queda muy poco tiempo. Su rostro palideció. Se acercó, intentando tomar mi mano. Ana, lo siento tanto, no lo sabía, ¿no escuché el mensaje? No, no lo sabías, lo interrumpí, apartando mi mano. Nunca sabes nada. ¿Por qué no estás aquí? Estás físicamente aquí, pero tu mente, tu corazón, están en otra parte. Te he necesitado durante meses y me has dejado completamente sola. Él me miraba, desconcertado, como si no entendiera de qué le estaba hablando. Y eso me enfureció aún más. No lo entiendes, ¿verdad? Continué, poniéndome de pie. Estoy tan sola en esta relación que he tenido que buscar consuelo en otra parte. En alguien que sí me escucha. En alguien que sí me ve. Hice una pausa dramática, mirándolo a los ojos. Besé a otro hombre, Marcos. Esperaba una explosión. Gritos, acusaciones, dolor. Pero su reacción fue extraña. Dio un paso atrás, y su expresión no fue de shock, sino de culpa. Parecía que lo habían atrapado. Ana, empezó a decir, su voz era apenas un susurro. ¿Qué? Ahora si tienes algo que decir, le espeté. Lo hice porque me abandonaste. Es tu culpa. Si hubieras estado a mi lado, si me hubieras apoyado. Y entonces, él me interrumpió, y las palabras que salieron de su boca cambiaron el guión por completo. No fueron las palabras de un hombre traicionado. Fueron las de un hombre que se confesaba. Tienes razón, dijo, bajando la mirada al suelo. No he estado ahí para ti. Y no es justo. Pero, yo también he estado lidiando con esto a mi manera. Ha sido difícil para mí también. ¿Difícil para ti? Me reí, una risa sin alegría. ¿Tú qué sabes de dificultad? Yo, he estado hablando con alguien, admitió, y cada palabra parecía costarle un mundo. Con Laura. Mi cerebro tardó un segundo en procesarlo. ¿Laura? ¿Su excompañera de la universidad? La que siempre había estado un poco demasiado presente en nuestras vidas. ¿Hablando? Pregunté, mi voz se había vuelto peligrosamente tranquila. Al principio solo era eso, hablar. Ella entendía la presión que sentía, el miedo a decir algo equivocado que te hiciera sentir peor. Se convirtió en mi apoyo, dijo, sin atreverse a mirarme. Fui a tomar un café con ella la semana pasada. Y, nos besamos. El aire se escapó de mis pulmones. El mundo se inclinó sobre su eje. Mi desliz,
Mi beso con Javier, nacido de la soledad y el dolor, de repente se vio eclipsado por su traición calculada. Él no me había abandonado por ser incapaz de lidiar con mi dolor. Me había abandonado porque ya estaba buscando consuelo en los brazos de otra mujer. Mi confesión, que yo había planeado como un arma para demostrar su negligencia, se convirtió en nada. Él había hecho lo mismo. Peor aún, él lo había hecho primero. Él, el hombre bueno, el estable, el que se suponía que debía cuidarme. Tú me engañaste, susurré, sintiendo como mi rabia se transformaba en una extraña y retorcida sensación de victoria. Ya no era la única villana. De hecho, a mis ojos, yo ya no era la villana en absoluto. Yo reaccioné a su abandono. Él, en cambio, había planeado su traición. El silencio que siguió a su confesión fue denso y cargado. Ya no había gritos ni lágrimas. Solo la cruda y fea verdad flotando entre nosotros. Mi beso con Javier, que momentos antes había sido el centro del universo, ahora parecía un simple eco de su traición. Él había cruzado la línea primero, en secreto, mientras yo luchaba día a día en un hospital. «Sal de aquí», le dije. Mi voz era plana, sin emoción. La furia había sido reemplazada por un frío glacial. «Coge tus cosas y vete». Él no protestó. Asintió, derrotado, y se fue a la habitación a recoger lo esencial. Mientras lo oía moverse, una sensación de poder retorcido se apoderó de mí. Yo ya no era la infiel suplicante. Era la mujer traicionada que lo estaba echando de casa. La narrativa había cambiado por completo, y yo estaba al mando. La ruptura fue un desastre, como era de esperar. Pero la forma en que se desarrollaron los acontecimientos fue mi reivindicación. Cuando la noticia llegó a nuestro círculo de amigos, yo ya tenía mi historia preparada, una historia que, a diferencia de la suya, estaba anclada en una verdad innegable, la enfermedad de mi madre. Marcos no pudo soportar la presión, les decía a nuestros amigos, con una voz cuidadosamente calibrada para sonar herida pero fuerte. Mientras yo pasaba mis días y noches en el hospital, él buscó consuelo en otra. Me abandonó en el peor momento de mi vida. Omitía convenientemente mi propio desliz, o si lo mencionaba, era como una nota a pie de página, una consecuencia trágica de su abandono. Sí, en un momento de debilidad y soledad absoluta, cometí el error de buscar un hombro en el que llorar, y un beso estúpido ocurrió. Pero, ¿cómo se compara eso con meses de negligencia emocional y una traición calculada por su parte? La mayoría me creyó. ¿Cómo no iban a hacerlo? Yo era la hija abnegada que cuidaba de su madre moribunda. Él era el cobarde que no pudo con la situación. Mi dolor era visible, tangible. El suyo, silencioso e inexplicable para los demás. Laura, su apoyo, fue vista como la oportunista que se aprovechó de la situación. Él quedó como el villano. Y yo quedé como la víctima. La víctima que, sí, cometió un error, pero un error comprensible, perdonable, eclipsado por una traición mucho mayor. Mi madre falleció 3 semanas después de nuestra ruptura. Fue el dolor más profundo que he sentido jamás. Y en medio de esa oscuridad, la narrativa que había construido se convirtió en mi armadura. Me protegía del juicio, pero también de mi propia culpa. Era más fácil odiar a Marcos por su traición que enfrentarme al hecho de que yo también había roto mis promesas. Ahora, meses después, estoy tratando de reconstruir mi vida. El dolor por mi madre sigue ahí, un peso constante en mi corazón. El dolor por Marcos es diferente. Es una mezcla de rabia y desprecio. Él y Laura están juntos, intentando construir una relación sobre las ruinas de la nuestra. A veces los veo en fotos de amigos en común y siento una punzada de algo que no es celos, sino asco. Me siento sola, sí, pero ya no me siento culpable. Mi conciencia ha sido absuelta por su propio pecado. Él me acusa de haberlo engañado, pero yo sé la verdad. Yo no destruí nuestra relación. La destruyó su debilidad, su egoísmo, su incapacidad para amarme en la enfermedad y no solo en la salud. Mi error fue una reacción. El suyo fue una elección. Y eso, para mí, marca toda la diferencia del mundo.